Buen día, ustedes. ¿cómo le va? A ver, chicos, Buenos días, profe. antes de empezar, Buenos días. a ver, antes de empezar quiero comunicarles lo siguiente. Ahí es muy A ver, complicado, Esperar. Profe, buenos días. buenos días, buenos días. Buenos días, profe. Ya estoy grabando, chicos, ya, ahora sí. Antes que nada, buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a empezar la siguiente clase. Jóvenes, antes de empezar quiero decirles lo siguiente. Hay estudiantes que he estado revisando, estoy revisando todos los mensajes y hay estudiantes que no han enviado nada, que quede claro. Hay estudiantes que no han enviado nada, por ejemplo, jóvenes, no han enviado ninguna actividad. Estoy revisando y el mismo día de hoy tengo que enviar los calificativos de ustedes. Hay estudiantes, ¿Puede nombrar a los por alumnos? favor, me escuchan. Profe, escríbele Por favor, privado. ¿me dejas hablar primero? Entonces, tienen la opción, jóvenes, hasta el día de hoy enviar. Dicen a ustedes, no abre el CIANE, envíen al correo. El correo ustedes lo tienen en su muro. Véanlo bien. ¿Hasta que yo qué envío al hora, correo. profesor? ¿Hasta qué horas? Ya, por favor, el día de hoy nada más, hasta las 5 nada más. De ahí no tienen opción nadie. Profe, yo sí Ya. le he presentado las tareas. Se las mandaba el Por profe. favor, por favor. El que ya Profe, presentó, cállese. Por favor. Sí, yo la presenté, pero me sale como si usted todavía no la visualizara. Por Ah, dos, ya. profe, por dos. No, sí, no te preocupes. Ah, sí, yo también le he mandado por Ya, Cianegui, por chicos. correo y no, Ya. no me ha dicho nada. Yo Ya, se las mandó chicos. por CNET. A ver, como les estaba explicando, jóvenes, a todos ustedes, entonces, he estado revisando el CIANE, inclusive cuando no tiene opción, como era la opción más rápida, que uno ponía y les respondía un OK. Hoy en día no, estoy revisando el correo y tampoco tiene la opción como era antes. Motivo por el cual solamente me dedico a revisar y no tiene la opción. Varios niños me están llamando la atención en eso. Toditos los profesores tienen ese problema, pero la mayoría de profesores están revisando. Por favor, chicos. Y el que no tiene opción, le dije, hay alumnos que no están participando. Los que no participaron tenían la opción de hacerme un video. Y no había alumnos que no han presentado nada. Por ejemplo, jóvenes, hay alumnos que, por ejemplo, está Escurra, que no ha presentado nada, y otros niños más, no digo todos. Ahora sí, chicos, dejando de lado eso, nos centramos al tema que se conoce con el nombre principalmente de actividades económicas. Cuando hablamos de actividades, ¿recuerdan ustedes cuando estábamos hablando de actividades económicas? Se dividían en actividades económicas primarias, secundarias y terciarias. Cuando se hablaba de actividades económicas primarias, ¿a qué se refería, jóvenes? ¿Recuerdan? A ver, voy a mencionar a un alumno para que me participe. Abre su audio, jóvenes. Escurra. Abre tu audio, por favor. Y dame la respuesta. Cuando estábamos hablando de actividades económicas primarias, ¿a qué se refería? Escurra. Ceballos, Escurra. Ceballos. A ver, Ceballos, he dicho, por favor. Ya dame la respuesta. Jimena. Bueno, para que te des cuenta, Jimena, que tú no tienes nada de participación, ni nada más. ¿Puedo decir yo, profe? No, un favor, Yo, quiero profe. los que no tienen calificativos. Un favor, discúlpeme, sí te entiendo varios de ustedes, jóvenes. A ver, Riategui, dame la respuesta. Riategui. Riategui, 1, 2, 3, para que se den cuenta, van 2, para que se den cuenta, chicos, discúlpenme nomás. Discúlpenme, yo entiendo. Carrasco, dame la respuesta, por favor. Carrasco. Dígame, profe. Buenas. ¿Me puedes explicar cuando nos referíamos a actividades económicas primarias, a qué se da a entender? Cuando hablamos lo de la minería y esas cosas de la agricultura, Sí. de la minería. ¿Pero a qué se refieren? Yo, profe. A ver, chicos. A las actividades económicas. Responder la Profe, respuesta. No, que veo, que Soy veo. yo. Ya luego dame la respuesta. Lo que veo. Dime. Profe, ¿puedo responder yo? Si no tengo nota. Profe, ¿puedo repetir la pregunta? Cuando se da a entender actividades económicas primarias, ¿a qué se refieren? ¿Puedo responder yo, profe? Yo, puedo responder yo. Puedo responder Asunción. yo.
Y aló, por favor. Profe, yo que veo. Yo, profesor, A ver, dame la respuesta. ya, cuando hablábamos de las actividades económicas primarias, hablábamos de las que satisfacen una necesidad o son procesos de la madre naturaleza, se dividían en dos, en las productivas y las extractivas. En las productivas teníamos a la agricultura y la ganadería, y en las extractivas de la pesca, la explotación forestal y también a la minería. Ya, gracias. Desconectarle si quiero otro teléfono. Ya, dime, por favor, disculpa. Cuando se refería a las actividades económicas, tiene razón su compañera, mayormente actividades económicas primarias porque verdaderamente eran materias primas. Pero también habíamos visto el otro tema. ¿Recuerdan ustedes actividades económicas secundarias? ¿A qué se refería Travis? Travis. Disculpe, ¿cómo dijo? Cuando nos estamos refiriendo a actividades económicas secundarias, ¿a qué se refiere? De igual manera, Anderson Sunción, dame la respuesta. Ya, es un sector económico de empresas que crean productos determinados listos para su consumo. Correcto, chicos. Cuando estamos hablando de actividades económicas secundarias, mayormente se refiere cuando la materia prima se transforma en un producto. Una vez que tenemos la materia prima, jóvenes, necesitamos una vía para poder llegar directamente al consumidor. Y para que llegue directamente al consumidor, el tema que vamos a tratar el día de hoy se conoce con el nombre de actividades económicas terciarias. Y vamos a empezar, jóvenes. Y aquel que tiene una respuesta mejor puede dar participación, pero en forma ordenada, jóvenes, para que quede grabado el apellido de ustedes ahí. Mencionan también su apellido. Dice, estábamos hablando del sector terciario, pero cuando se refiere al sector terciario, jóvenes, son trabajos que se obtienen, productos, no son trabajos que no obtienen productos, sino que prestan servicios. Por ejemplo, el maestro. Por ejemplo, el médico. O por ejemplo, el transporte que necesita movilizar, jóvenes, el producto hacia diferentes lugares. O por ejemplo, no solamente el producto, sino también a uno de ustedes. O el comercio, jóvenes. O el comercio. Pero también dentro de estos rubros también está lo que se conoce con el nombre del turismo. Entonces, para poder hablar del sector terciario, jóvenes, cuando hablamos del sector terciario, es uno de los sectores tan importantes de la economía de un país, porque es lo que mayormente es donde se genera la mayor divisa. ¿Pero por qué, jóvenes? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hablamos que tienes un producto que puedes venderlo a otros mercados, jóvenes, nos genera divisas o nos genera ganancias. Por lo tanto, cuando hablamos del sector terciario, jóvenes, es para ofrecer, como bien nos mencionaba anteriormente, algún servicio, como el transporte. ¿Recuerdan ustedes cuál fue el primer transporte? Primero, El ferrocarril. ferrocarril, correcto. Fernández lo dijo. Yo también. Sí, correcto, jóvenes. De igual manera, para dar buenos servicios, por ejemplo, jóvenes, por decir, se instaló, por ejemplo, hace mucho tiempo en el Perú, el primer centro de estudio. Tren a vapor. De igual manera, los primeros centros médicos. Por ejemplo, si estamos hablando. A ver, chicos. Entonces, que quede claro, significa transporte, comercio y servicio, actividades económicas terciarias. Bueno, vamos a hablar de uno de ellos. ¿Recuerdan ustedes? En años anteriores hemos visto este tema del sector del transporte. A ver, solamente observando las imágenes, ¿pueden explicarme los tres tipos de transportes? Profe, Yo, profe. A ver. Ya, tenemos A ver, El dime. aéreo, terrestre. El aéreo terrestre. aéreo, terrestre y marítimo. Y el marítimo. Y el marítimo. Correcto, marítimo. chicos, correcto. Yo, mira, voy a mencionar de aquí a un alumno, por favor. Ya está bien, correcto, porque mencionaron varios alumnos. Transporte aéreo, marítimo y terrestre, jóvenes. ¿Recuerdan ustedes cuando estábamos hablando del transporte aéreo? ¿Cuál es el transporte terrestre? ¿Cuál es la vía más importante del Perú cuando hablamos de transporte terrestre?
La Panamericana. Panamericana. Panamericana, profe. chicos, manteniendo el orden, por favor, manteniendo el orden para que, y ojo, mencionen el apellido al final, es mencionado. El transporte terrestre, la vía más importante en el Perú es la carretera panamericana, jóvenes. Carretera panamericana, ¿por qué? ¿Por qué, Jiménez? Jiménez, ¿por qué se llama carretera panamericana? Jiménez, una, para que se den cuenta que la niña no está presente. Jiménez, dos. Jiménez 3, hay niños que están prenden su computadora y no están aquí, por favor. A ver, ¿me pueden mencionar? ¿Puedo responder? Sí, Oscar Santisteban. Cuando se refiere a carretera, ¿por qué se llama carretera panamericana? Santisteban, 1. ¿Yo puedo responder? Santisteban, por favor. ¿Puedo responder yo? Sí, de aquí, pero ya a ver, te responde. Yo, profe. Te responde Ruiz. Se llama carretera panamericana porque conecta a todos los departamentos. A ver, estás en un 90%, pero te falta una palabra que mencioné. Porque cruza por toda la Profe, costa. porque porque vincula casi a todos los países de continente americano. América. Correcto, jóvenes. Está bien la respuesta Ajá. que mencionó Ruiz, solamente le faltó esa palabra. Jóvenes, se conoce con el nombre de carretera panamericana porque conecta a todos los países jóvenes de América. Desde Chile. Castro. Sí, jóvenes. Por favor, mencionen su apellido, les he dicho, al final. Pero mantenemos el orden, jóvenes, para que todos ustedes tengan calificativos. A ver, habiendo mencionado cuando hablábamos de transporte, el transporte es aéreo, terrestre, acuático, jóvenes. Segunda pregunta, como ya conocemos este tema, ¿cuál es el transporte más importante de los tres? La vía más rápida. A ver, dime, Amalia. Amalia, dime la respuesta. A ver, ¿me entendieron la pregunta? De los tres tipos de transporte, ¿cuál es el más rápido? El aéreo. Aéreo. El El aéreo. aéreo, correcto, jóvenes. El aéreo. Pero ¿cuáles son estos dos? Estos dos, el transporte aéreo es el más importante, es el más rápido, jóvenes, pero ojo, que quede claro, es el más costoso. El más costoso. Pero yo pregunto, de los tres transportes, ¿cuál es el transporte, jóvenes? El que es, jóvenes, el que más cómodo y puedes transportar en grandes El cantidades. terrestre. El terrestre. Marítimo. El mar. Por intermedio del mar, correcto. Marítimo. A Mira, ver, chicos, por favor. A ver, yo les decía, jóvenes, a ustedes, jóvenes, principalmente, yo les decía a ustedes sobre el transporte de la vía más importante. El primer transporte que se instaló, ya lo había manifestado algunos de ustedes, jóvenes, es el transporte del ferrocarril. El ferrocarril, jóvenes, pero hoy en día en el Perú el ferrocarril es vía más importante. ¿En cuál de las regiones naturales? ¿En cuál de las tres? En la sierra. En la sierra. Asunción. Ay, por favor, si ya respondió, Bajen la voz. yo fui el primero. ya. No, yo dije. Tiene razón el que mencionó ahorita. Él respondió primero. Por eso te invito a que menciones tu apellido al final, porque no estoy anotando ningún. Ya lo estoy diciendo mirando. A ver, chicos. Y después Sí. yo le decía, A ver, por favor. sí, sí, sí. El ferrocarril mayormente es el más importante en las sierras, jóvenes, porque es un terreno muy accidentado y la vía más importante es el ferrocarril. A pesar de que también hay transportes terrestres, que jóvenes, es demasiado peligroso porque ocurren mayormente los accidentes. A ver, jóvenes, cuando hablábamos del transporte, el transporte terrestre, la vía más importante es la Panamericana, pero también hay una carretera que se va a la sierra del Perú. ¿Cómo se llama esa carretera, jóvenes? Caminos del Inca. Correcto, Camino del Inca. Alvarado. Correcto, Alvarado. También conoce con el nombre de Camino del Inca, jóvenes. Entonces, en la sierra. Y también tenemos la carretera, jóvenes, de la selva peruana. ¿Con qué nombre se conoce? Es de un presidente. Por la carretera longitudinal andina o carretera marginal de la selva o carretera. El nombre de un presidente, correcto. Fernando Terry. Fernando Belaúnde Terry. Fernández, yo lo dije, Fernández. Fernández. Sí, lo dijo Fernández. Sí, fue Fernández. Dijeron que los apellidos A ver, al por favor, final. tenemos el orden, por favor, para poder seguir avanzando. Habían mencionado, jóvenes, el transporte terrestre, habían mencionado el transporte, jóvenes, el acuático. Cuando el acuático hablamos de tres transportes: marítimo,
¿Cómo se llama el de los ríos? ¿Transporte qué? El de los ríos. Fluvial, ¿no? ¿Ah? Fluvial. ¿Y el, Fluvial. y el de los lagos? ¿O no? 2, 3. Transporte lacustre. Jóvenes. Entonces, correcto. ¿Qué es la vía que comunica a los pueblos? Pregunto yo, el transporte, mayormente, el marítimo, ¿cuál es el puerto más importante del Perú? El El Callao. puerto del Callao, Callao, Miranda. yo lo había dicho primero. ¿Cómo? El Callao. El Callao, profe. El puerto del Callao. Pero ¿qué cuando había mencionado la respuesta? Yo lo dije, Fernández. A ver, sí, chicos. Entonces, habían mencionado el puerto del Callao, pero también, jóvenes, tiene razón lo que menciona su compañero. De Entonces, Paita, la de Paita. Sí, el de Paita en el también norte del Perú es el puerto del Paita. Sí, correcto, jóvenes. Pero también hablábamos dije yo, que Miranda. mencionábamos del transporte marítimo, pero jóvenes, inclusive también nos vamos al transporte fluvial. ¿En el Perú se realiza el transporte fluvial? Pregunto. Sí. ¿Dónde? Sí. Sí. ¿Dónde? En la selva. En la Selva, Fernández. En la selva peruana, niños, porque la mayoría de la selva peruana está rodeado por los ríos, es la vía más importante, jóvenes, de comunicación para ponerse conectar con los demás pueblos. A ver, jóvenes, pero también hablamos de la carretera, del transporte, jóvenes, lacustre, es vía para conectar los pueblos de Perú y Bolivia, que quede claro. Me pregunto yo, ¿cuál es el aeropuerto más importante del Perú para el comercio internacional? Jorge Chávez. Es Jorge Chávez. Fernández. A ver, yo sufro de amnesia o será que no. A ver, ¿y nuestro aeropuerto con qué nombre se conoce? El de Tumbes. Queden incógnita por si acaso. Puede venir en una práctica con usted la próxima. ¿José Abelardo Quiñonesa? Sí. A ver, chicos. Bueno, habiendo mencionado, a ver, por favor, jóvenes. Habiendo mencionado el transporte, que es el más importante, jóvenes, principalmente para transportar personas o para jóvenes para llevar los productos. Por ejemplo, la mercancía resulta más económico transportarla en el transporte acuático. Marítimo. Así, niños, una vez que salimos, por favor, chicos, salimos del transporte, nos vamos principalmente a otro tema, joven, a otra parte que se conoce con el nombre después del transporte, mencionamos el siguiente, el comercio, jóvenes. El comercio. A ver, ¿alguien me puede dar un concepto aparte del que no está ahí en la diapositiva? Yo. Rápido. Al por mayor y menor también restauración, y hostelería y reparaciones. Se enfoca el comercio. ¿Cómo? Disculpa, ¿puedes repetirlo un poquito más fuerte? Se enfoca al por mayor y menor, restauración, hostelería y reparaciones. Ya, sí, correcto. A ver, chicos, a ver, como decía, principalmente el comercio, como nosotros vivimos en la ciudad y no tenemos el producto, tiene que venir directamente del campo, jóvenes. Viene del campo y directamente hacia los mercados. Y el comercio se da de dos tipos, el comercio interno y el comercio externo. ¿Me pueden mencionar, por favor? Aquí veo un apellido, jóvenes. Gonzalo Inga. ¿Quién es Gonzalo Inga? Jóvenes. Un alumno. Gonzalo Inga. Profe. A ver, los alumnos de tercero a Gonzalo Inga. A ver. Gonzalo Inga 1. Él no tiene audio, Gonzalo Inga no tiene audio. Ya, entonces, Jimena Perales, por favor, ¿me puedes mencionar qué significa comercio interno? Jimena Perales. ¿O no? ¿También no tienes audio? Jimena Perales 2. Y Bertis me da la respuesta. Habla, Bertis. Es aquel que se realiza dentro de la misma nación. ¿Dentro de qué? De la misma nación. Correcto. Comercio interno, jóvenes, su mismo nombre lo dice, que se da solamente entre nuestro país. Pregunto yo, en el norte peruano, ¿hay mercados más importantes del norte peruano? Uno queda en Chiclayo, le conocen con el nombre de mercado de qué? La feria. La feria. Mercado comienza con una M.
Gamarra. Gamarra va a ser con M. Modelo de Chiclayo. El mercado de Maipú. Señores, el mercado, principalmente el comercio, el comercio del calzado en el norte peruano queda por Chiclayo, pero en otro pueblo, otra región. De la industria del calzado. En Piura. Trujillo, señores. Trujillo, pues, Pacasmayo. A ver, jóvenes, para que se den cuenta nada más. A ver, jóvenes, comercio interno. Y niños, y cuando mayormente, comercio externo, jóvenes, me olvidaba, como me había mencionado ahí. Y los centros más importantes en Lima hablamos de Gamarra, jóvenes, la parada, o el mercado de frutas. Gamarra. Hey, niños, a una vez que tenemos el comercio interno, su mismo nombre lo dice el comercio externo. ¿Qué significa el comercio externo? Lo que exporta. otros países. Internacional. Trae o exporta. Chicos, hacen un alto, por favor. Comercio internacional, comercio externo es mayormente para realizar el comercio con los países vecinos. A ver, pregunto yo, ¿cuál de los dos cuál de los dos, el primero, satisface a la mayoría de la población peruana? El externo. El de Ecuador. Interno, comercio interno, Ecuador. El externo. El externo, jóvenes, genera más. ¿Quién fue ese personaje que dijo Ecuador? Yo. Ya sí. A ver, sí, ya. Es que ya escuché otra cosa, pues. Sí, por favor, los errores lo cometemos cualquiera. Ya conseguimos. Chicos, el comercio, principalmente, por ejemplo, ¿tú ves qué exporta? Choclo, limón. Plátano verde. Sí, también. Yo lo había dicho yo. Yo también dije. Plátano, ¿qué más? También, profe. Plátano, limón. Limones. Limones de Piura. Maíz. Arroz, Plátano, choclo y plátano. Langostino. Maíz, el maíz, langostino. Ya, por favor. No. A ver, chicos. A ver, había mencionado lo siguiente. Cuando hablábamos del comercio, lo que tú me exporta, jóvenes, es principalmente, hablábamos de plátano, además de langostino, jóvenes, además también exporta el petróleo crudo, jóvenes. Y yo pregunto, pero prendan su audio y después lo pagan, jóvenes, porque aquí parece que estamos en el mercado. A ver, cuando hablamos también, a ver, por favor, cuando hablamos del comercio, ¿qué exporta la libertad? Espárragos. Espárragos, jóvenes, correcto. Exporta Piura. Limones. Córdoba. Correcto, jóvenes, etcétera. A ver, una vez que salimos del comercio, niños, nos vamos principalmente a otro rubro dentro de las actividades económicas terciarias. Los servicios terciarios, jóvenes. Cuando hablamos de servicios, hablamos del servicio de salud, jóvenes, el servicio, por ejemplo, de la educación, y hay inclusive el lugar de recreación. Podemos observar el dibujo de la parte de abajo, es recreación. Y esta de la recreación, cuando hablamos de recreación, hablamos del turismo. Turismo. O por ejemplo, Justin dice que cuando sea un profesional va a parar viajando o más. Por ejemplo. Chicos, cuando hablamos de educación, por favor, cuando hablamos de educación, principalmente podemos elegir el tipo de educación, o es estatal o es particular, de acuerdo, por ejemplo, al sacrificio que hacen sus padres para brindarle una educación. ¿Me entienden, jóvenes? Y ustedes, por ejemplo, tienen ese gran reto este año. Chicos, superar a los estudiantes del estatal. ¿Por qué? Porque los temas que están siendo tratados, los temas que están tratándose hoy en día en tercer año con ustedes, y en el Estado, en el Estado esos temas no van a ser tratados el otro año, y ustedes ya tienen esa ventaja, nada más. A ver, jóvenes, cuando hablamos de servicio terciario nos vamos principalmente al siguiente, jóvenes. Quizás muchos de ustedes es el turismo, jóvenes. El turismo. En Tumbes, las playas de Tumbes son las que mayormente visitan los turistas. El turismo mayormente... Naturaleza, ¿en qué lugar de Perú? ¿En qué lugar de Perú? ¿En dónde? ¿Qué dijo? En la costa. En la selva, la gente querida, la selva. O si no, ir a la tierra, jóvenes. ¿Cuál era la pregunta? ¿El turismo cultural hacia dónde va la mayoría de personas? A la sierra. Hacia el lugar donde fueron las civilizaciones. A Machu Picchu, pues, a Machu Picchu. A ver, jóvenes, pregunto. Cuando hablamos de turismo, jóvenes,
En las costas, las del norte del Perú son las mayormente visitadas por los turistas extranjeros. Y muchos la han hecho popular, aunque valgan verdades, jóvenes, aunque valgan verdades, no son tan mejores como la del norte, pero la que hoy en día se ha tumbado a Máncora, del norte peruano, es una que está en nuestro territorio. ¿Cómo se llama? ¿Con qué nombre se conoce? ¿El balneario de qué? ¿No tiene la respuesta? El balneario de Punta Sal, jóvenes. En Máncora solamente acuden la mayoría de turistas. Pero también hablamos, jóvenes, cuando hablamos de turismo, también nos hablamos principalmente en la selva peruana. En la selva peruana, jóvenes, donde hay mayormente los parques nacionales. Donde se encuentran algunas especies que se encuentran en estado jóvenes, algunas especies de flora y fauna. O también algunas comunidades indígenas, jóvenes. Y cuando hablamos de turismo cultural, lugares turísticos. Pregunto yo, jóvenes, ¿será verdad que el turismo es otra fuente, ocupa el segundo lugar en generar ingresos al Estado peruano? ¿Qué me dices, Newton? Newton, ¿qué me dices, por favor? Newton. A ver, por favor. A ver, ¿qué me dices, Hidalgo? Isabel Hidalgo. A ver. A ver, ¿están ahí, chicos? A ver. Alexia. A ver, jóvenes. Cuando estoy mencionando principalmente las actividades económicas, he estado mencionando, jóvenes, a todas eso que significa de las terciarias de bienes y servicios. Había hecho una pregunta. ¿Por qué mayormente cuáles son los lugares que destacan en el aspecto cultural? La mayoría de turistas viajan a conocer principalmente, jóvenes, los lugares donde mayormente, jóvenes, fueron ocupados por civilizaciones o por personas que vivieron en el pasado, o civilizaciones pre-incas, ¿por qué no decirlo? A ver, jóvenes. Ahora sí, una vez que tenemos de las actividades económicas terciarias, jóvenes, mi pregunta es la siguiente. A ver si me pueden responder, por favor. Si me pueden responder. A ver, pregunto, jóvenes, ¿será verdad? ¿Cuál es el problema que está presentando hoy en día el turismo en el Perú? ¿Quién me da la respuesta? ¿José? A ver, ¿me puede dar la respuesta, José? A ver, jóvenes. ¿Me pueden dar la respuesta? A ver. ¿Qué pasa? Que no escuchan. A ver, como les estaba mencionando, jóvenes, el problema que tiene el turismo hoy en día, el problema que está presentando el turismo hoy en día en el país, jóvenes, es principalmente producto, jóvenes, de la pandemia que es a nivel mundial, lo cual, jóvenes, está ocasionando un problema al Estado peruano, pero no solamente al Estado peruano, sino a nivel mundial, porque el turismo a nivel mundial, jóvenes, es una buena fuente de ingreso económico. ¿Por qué, jóvenes? Al no tener buena fuente de ingresos, el Estado peruano, jóvenes, tiene una dificultad de no llegar a la mayoría de la población peruana, no satisfacer las necesidades de la mayoría de la población. Y principalmente, ¿cuál es la consecuencia de que, producto de la pandemia, de que el turismo, jóvenes, el turismo, todos los rubros, hablamos de turismo, hablamos de comercio. ¿Cuál es otro de los problemas, jóvenes? A pesar de que esta pandemia, jóvenes, ha sido a nivel mundial y está ocasionando la mayor cantidad de muertes, jóvenes, en este siglo, el problema es, jóvenes, de que mayormente las actividades económicas están paralizadas. Y la mayoría de la población, jóvenes, no está teniendo ingresos económicos, en el cual muchos de ellos se ven obligados a salir, jóvenes, de su casa, porque no tienen para satisfacer sus necesidades económicas. Por ejemplo, hoy en día, jóvenes, cuando hablamos del servicio, también hablamos del servicio de salud, jóvenes, inclusive por culpa de las malas autoridades que hemos tenido a lo largo de toda nuestra historia, jóvenes, la mayoría de hospitales han colapsado. Se construyeron, por ejemplo, hospitales en nuestra región, pero, jóvenes,
fueron mal administrado ese dinero, o construcciones que presentan jóvenes. A ver, construcciones que presentan grandes fallas. A ver, cuando estábamos hablando, jóvenes, principalmente, producto de cuando hablamos de salud, presentamos grandes problemas. ¿Cuál es el problema de la salud? Hospitales colapsados producto de la pandemia. Pero, jóvenes, entonces nos damos cuenta, jóvenes, cómo es que a todas las actividades económicas que existen en los países a nivel mundial, producto de la pandemia, han colapsado. Mi pregunta es, si yo trato de hacer otra pregunta, jóvenes. En el pasado, ¿cuál fue la vía, jóvenes? ¿Por qué no utilizaron, jóvenes? ¿Cuál fue más importante? En el pasado, antes de que llegaran los españoles a América, ¿qué vía era la que mayormente utilizaban, jóvenes? La vía que utilizaban era el transporte acuático. Porque de esa manera, jóvenes, producto de la construcción de embarcaciones, les fue posible llegar a diferentes pueblos. Diferentes pueblos, jóvenes. O conquistar nuevos territorios. ¿Cuál fue, jóvenes, en el aspecto terrestre? La vía, jóvenes, la vía que utilizaron en el pasado, jóvenes. ¿Cuál fue el tipo de transporte? El tipo de transporte que utilizaron, jóvenes, en aquellos tiempos fue a través, jóvenes, a través de, mayormente, del uso de sus animales de carga, como por ejemplo el ganado, cuando hablamos, jóvenes, hablamos de tipo de animales, los equénidos. A ver. ¿Qué pasó, jóvenes? ¿Por qué no me escuchan? A ver. Entonces, jóvenes, el tema que van a desarrollar en esta clase, jóvenes, es principalmente las actividades económicas. Cuando hablamos de actividades económicas, estamos hablando principalmente de las actividades económicas, ¿por qué no decirlo? Actividades económicas terciarias. En la clase anterior estuvimos trabajando sobre las actividades económicas secundarias. Recuerden, son 2 esquemas que tienen que elaborar. Cada 15 días ustedes tienen que enviar sus tareas al correo. ¿Quedó claro, jóvenes? No sin antes decirles, jóvenes, que, bueno, se me vaya a cortar el tiempo porque veo que parece que hay una falla o es en mi internet o es en ustedes. A ver, jóvenes. Entonces, estábamos hablando, jóvenes, de las actividades económicas terciarias. Habíamos visto en qué se dividen, jóvenes. En las actividades económicas terciarias, mayormente no es que se elaboran productos, sino la manera como este producto llega hacia diferentes lugares del planeta. O, por ejemplo, y no solamente esto, sino que también producto de esto es como los servicios que brinda la población peruana o la población a nivel mundial. Lo habíamos mencionado. Por ejemplo, el formar una empresa también forma parte de las actividades. El formar una pequeña empresa o en la publicidad, jóvenes, una empresa, por ejemplo, hablamos de telefónica o de telefonía, jóvenes. Forma parte de las actividades económicas terciarias. Hablamos, ¿no, jóvenes, de educación, actividades económicas terciarias. Hablábamos de turismo, terciarias. A ver, entonces, habíamos mencionado el ferrocarril más importante, la vía de transporte terrestre, jóvenes, la más importante, la Panamericana, que cuando cruza por el territorio peruano la mayoría de países de América del Norte, se conoce con el nombre, jóvenes, de carretera Panamericana, pero cuando llega al territorio de América del Norte se conoce con el nombre de Franklin Roosevelt. Antiguamente se conocía esta carretera con el nombre de Franklin Roosevelt, en honor al presidente, jóvenes, a unos presidentes que sacó de la crisis económica a Estados Unidos en aquellos tiempos. Dime, Dominic. Dime. Tienen problemas, jóvenes, no sé cuál es el problema del audio de ustedes. A ver. A ver, chicos.